¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? ¿Todos vienen contentos, bendecidos por estar en esta tarde aquí? Gracias a Dios que, aunque empezaba a llover, nos permite llegar, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, vamos a empezar el día de hoy con nuestra prédica. El día de hoy, pues espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Creo que la iglesia estos días nos está hablando mucho, ¿no? Y es reiterativa con todo lo que nos está mostrando estos días. Creo que no es, pues, coincidencia todo lo que nos dice y cómo nos habla a través de las prédicas, ¿no? He estado escuchando las prédicas que se hacen entre semana también y pues creo que todos nos llevan al mismo punto, que tenemos que tener más amor a nuestro prójimo, más amor entre nosotros, hermanos. Y justo en este mes del amor que acaba de pasar, bueno, dicen que el del amor, ¿verdad? Pero pues el amor no nada más es de un día, pero pues muchos aprovechan este día. Muchos están en estos días, a lo mejor el 14 de febrero lo toman para reconciliarse con sus amigos, algunos lo toman para poder estar reunidos en pareja, en familia, ¿no? A veces ahí es cuando muchos muestran ese perdón, ¿verdad? Pero pues en realidad saben el amor de Dios, ¿cómo es, hermanos? El amor de Dios es todos los días, ¿verdad? El amor de Dios es infinito, dice su palabra que el amor de Dios todo lo perdona, todo lo da, todo lo acepta tal y como es, hermanos. Y ese amor de Dios es para nosotros todos los días y eso es lo que nos pide a nosotros, dar amor, y es algo de lo que pues nosotros pues no lo vemos así como lo pide la palabra, ¿no? No lo tomamos todos los días para estar trabajando. Por eso es que yo le puse a esta prédica con título "No podrá nada alejarme del amor de Dios". ¿Pueden repetir conmigo, hermanos? ¿Y saben por qué? O bueno, yo traigo dos fundamentos que creo que es lo que nos aleja del amor de Dios, hermanos. Y pues el primero y el que yo entiendo como mayor fundamento es la falta de amor. O sea, Él nos pide dar amor, pero creo que nosotros tenemos esa falta de dar de amor. Vayamos a, a nuestras Biblias, hermanos, en San Mateo 22, 36 al 46. ¿Me confirman con un amén cuando todos lo tengan, por favor, hermanos? ¿Listos? Amén. Y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento, hermanos, aunque está en el Nuevo Evangelio, ya recordemos que en Levítico 19 y 18 también se encuentra este mandamiento, o este Jesús lo dijo ya como mandamiento, ¿verdad? Pero Dios desde Levítico 19 y 18 nos dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Él era el Señor y porque era una orden, ¿verdad? Y saben, eso es lo que hemos dejado de hacer nosotros como iglesia. Yo que trato de estar aquí conociendo a lo mejor un poquito más de cada uno de ustedes. A lo mejor y pues no soy tan agradable o no sé, pero pues siento que nos falta ese amor. Trato de acercarme a algunos hermanos y pues a lo mejor soy yo, ¿verdad? Porque dicen que cuando no es el vecino, pues el vecino incómodo eres tú. Y a lo mejor puede ser que yo sea esa parte que nos está dando ese amor, hermanos, pero pues creo que todos deberíamos de estar con un corazón dispuesto para poder escuchar qué es lo que tenemos aquí en esta iglesia, todos los hermanos. Porque de verdad, si eso es lo que somos nosotros como cristianos, que conocemos la palabra, que sabemos de Jesucristo, que sabemos la verdad y no la estamos cumpliendo entre nosotros, ¿qué puede esperar el mundo que está allá afuera? Esperando recibir ese amor que nosotros necesitamos y que tenemos que dar, ¿no? Recordemos lo que nos decía Pablo, ¿no? En su carta a los romanos, a los corintios, cuando hablaba de una sola iglesia. Él siempre mencionaba que éramos como un miembro de un cuerpo, ¿no? Que cada uno tiene su función, pero pues en realidad no estamos cumpliendo, yo creo que todos los que estamos aquí, con esa función. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, la verdad, a veces, como les mencionaba hace ratito, tal vez hay rechazo por parte de algunos de los hermanos porque no podemos vivir con esa armonía que buscamos. Yo creo que es muy difícil llegar a ser esa iglesia que nos decía Jesucristo, ¿no? Que buscaba a Jesucristo, reunir a todas las iglesias y, como lo decía hace un ratito, ¿no? La alabanza, como nos dijo el hermano David. ¿Se imaginan estar unidas todas estas naciones adorando al Señor, pero de verdad unidas?
pero lo veo muy distante por la forma en la que estamos nosotros como Jesucristo. La verdad es que siento que sí necesitamos empezar a tener esa hermandad que necesitamos como cristianos y para salir allá afuera a poder dar ese amor a la gente que está con nosotros, hermanos. Pero saben, también una parte de la falta de amor es porque no perdonamos. Aquí nos lo han predicado bastante. Es muy constante que nos digan que no existe ese perdón en nosotros. Y pues todos sabemos las consecuencias de todo esto, todos sabemos que la falta del perdón, nos los han dicho, ¿no? Genera enfermedades, te da opresiones, a lo mejor te trae tristeza y tú no te das cuenta, simplemente continúas con tu vida y de repente ya estás lleno de todas estas opresiones. ¿Y por qué es? Porque no liberas esa parte de ti que no puedes ayudar a uno de tus hermanos o a perdonarlos de esa forma. Todos sabemos eso, todos sabemos cómo funciona la falta del perdón y en términos psicológicos o científicos hay no es una ciencia, pero en realidad es un término que nos dice que existe la disonancia cognitiva. Y les voy a platicar a qué se refiere tantito esta disonancia cognitiva. Y nos dice en un diccionario secular que es la tensión interna que experimentamos al mantener simultáneamente dos pensamientos o creencias contradictorias o cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras convicciones. Y esto es lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? O sea, nunca sabemos cuáles son las consecuencias de no perdonar, pero lo seguimos haciendo. Otro ejemplo, pues, ¿quién de aquí le gusta la Coca-Cola, hermanos? ¿A alguien le gusta o no les gusta? Amén, ¿verdad? Todos, o algunos. Ahí sí, qué bueno que ahí se escuchan los amén. Cuando hablamos del perdón, no, pero en la Coca sí. Y bueno, es de verdad, todos sabemos las consecuencias negativas que traen a nuestra vida tomar Coca-Cola, ¿verdad? Sabemos que nos propensos a la diabetes, índices altos de azúcar, tal vez piedra en los riñones. O sea, sí son muchas causas lo que te genera esta disonancia cognitiva y nosotros ya sabemos que nos va a causar algo y seguimos haciéndolo, pero pues de verdad que es sorprendente que eso nos dice la ciencia, ¿verdad? Cuando desde mucho antes, pues Dios ya nos había dicho, ¿no? O sea, de verdad es hermosa la Biblia y la palabra del Señor porque siempre nos dice hace mucho tiempo, ¿no? Así de que no hago el bien que quiero, también todos ya se saben ¿verdad? Este versículo de Romanos 8:19, ¿sí lo recuerdan? Que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque cuando no lo quiero no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos cuál es la solución, pero nosotros seguimos con eso, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos, en Ezequiel 14:13, por favor. ¿Me confirman igual cuando lo tengan con un amén? Amén. Dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso ha de ser yo en modo alguno consultando por ellos? Y les digo, o sea, de verdad que Dios nos está hablando, nos decían hace 15 días, revelación de Dios para esta iglesia, porque siempre nos está diciendo, ¿no? Nosotros seguimos idolatrando, seguimos haciendo cosas, idolatría no hablo de imágenes, de seguidores o de otra cosa, ¿no? Hablo de cómo no podemos conseguir eso que nos pide el Señor entre nosotros, buscar cómo poder nosotros hacer caso a lo que nos pide el Señor. Así nos decían el domingo, ¿a quién no le ha hablado el Señor y ha dejado de hacer o ha hecho lo que le está pidiendo? Creo que nos cuesta mucho. Eso es una parte muy difícil que pues nos mantiene siempre atados. Y esa parte de la atadura es al pasado. Yo recuerdo mucho este pasaje de la esposa de Lot, que solo tenía una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción, hermanos? Exacto, no tenían que voltear a ver y pues bueno, en mi mente humana cuando lees la Biblia y vas así, que dices, ay, que la mujer ya volteó y dices, no puede ser, ¿verdad? Y de repente ya lo ves mal, pero en realidad sí, lo ves como una desobediencia, pero pues porque muchos estamos apegados o atados a ese pasado, ¿no? Has construido una cosa en tu vida, has crecido a lo mejor, si no vienes de una cuna cristiana, tienes arraigo o acervo cultural diferente a lo que tiene la demás gente y pues es difícil olvidar eso, ¿no? Por eso es que a lo mejor ella, que ya había construido una vida con su familia, con todos en ese lugar, fue difícil poder dejar atrás ese pasado, ¿verdad? No pudo seguir adelante porque
pues básicamente estaba su vida atrás y era una instrucción sencilla de seguir. No voltees, quieres seguir, no voltees, pero tú dejas ese, no puedes dejar ese pasado y te mantiene atado pues a las malas prácticas que hacemos como hermanos, como esa parte de no perdonar. Por eso, hermanos, sí les pido que nosotros que conocemos el amor de Dios, que sabemos de la palabra, que estamos siempre escuchando y que estamos 3 días en una predicación y más días también en oración, debemos de poner en práctica todo eso que no hacemos, hermanos. Amén. Y como estamos hablando de amor, hermanos, también yo creo que este versículo es el versículo de amor más predicado de la Biblia. ¿Cuál es, hermanos? Todos nos lo sabemos también. Juan 3:16 es correcto. ¿Y qué nos dice, hermanos? Pues no vamos a esperar a que lo proyecten porque creo que ese sí todos nos lo sabemos, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Amén, hermanos. Y bueno, hermanos, yo de verdad que todos los días trato de repetirlo esas mañanas, todas las mañanas con mi hija y con mis hijas, mi esposa, porque creo que pues es importante recordar ese amor que tuvo Dios para todos nosotros como humanidad, ¿no? La verdad es que cuando lees la palabra y pasa, ¿no? O sea, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo qué era lo que iba a pasar y cuando pasa y cuando tú piensas y buscas y dices, pero Dios, ¿por qué pudo entregar a su hijo? Era su único hijo. ¿Y sabes por quién lo hizo, hermanos? Lo hizo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, porque de verdad nos ama, hermanos, porque Él sí tenía amor y pues obviamente sintió, yo no está escrito, ¿verdad? Pero posiblemente yo siento que Él sí sintió mucho. Pues no sé, no puedo decir ira, pero dice la palabra que se oscureció el mundo, que la tiembla tembló, dice que hubo tinieblas en toda la tierra durante ese tiempo, ¿no? Que los sepulcros se abrieron, que los muertos resucitaron y lo más importante, hermanos, ¿qué fue lo que se rompió? El velo para que todos podamos entrar, hermanos, para que todos nosotros podamos estar pues estar en paz con Dios cuando estemos y cuando lleguemos y para que todos seamos perdonados. Y si Él pudo perdonar a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, hermanos? Y bueno, hablando también de Dios, el sufrimiento de Jesucristo, hermanos. La verdad es que yo también digo, Dios, Jesucristo sabía lo que venía, ¿verdad? Él le anunciaba a sus discípulos, Él tenía que decir todo de forma anticipada y muchos no entendían lo que él estaba tratando de decir y pues era difícil para él. Cuando tú sabes, ¿cuántos de nosotros no hemos sido traicionados por uno de nuestros amigos, hermanos? ¿Alguien de ustedes se ha sentido traicionado por un amigo, por una pareja, por alguna persona que te ha traicionado? ¿Te imaginas el dolor que tuvo Jesús en ese momento cuando en una semana, de verdad, en una semana él tuvo lo peor, ¿no? En una semana él lo traicionaron, en una semana él lo entregaron sus amigos, el vínculo más cercano, ¿no? Dice la palabra que eran 70, los que estaban 72 discípulos, 12 los más cercanos que eran sus apóstoles y de ahí pues obviamente tenía un círculo más cercano a él, ¿no? Los apóstoles que más cercanos a él, ¿quiénes eran, hermano? ¿Quiénes eran los apóstoles que más? Juan, Pedro, Santiago, exacto. Y Pedro, el que siempre estaba, ¿cuántos no tenemos a un amigo Pedro? Yo a veces soy un Pedro y digo, no, debo de quitarme al menos eso, ¿verdad? Porque sí, siempre, no, yo sí, y a la mera hora, pues siempre que no. Y eso es lo que nos pasa y lo que decimos, de verdad no puede ser que Jesús, aún sabiendo, y él ya conocía lo que iba a pasar, y él les pedía, ¿no? Hasta en esa última noche, cuando él sabía y estaba profundamente pues con un sentimiento difícil que solo les pedía que oraran con él. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron dormidos, sus mejores discípulos, los cercanos a él se quedaron discípulos. ¿Y qué hizo él, hermanos? ¿Qué hizo él después de esto? Pues perdonó, no guardó ningún rencor, no tuvo ni siquiera por qué, ni siquiera se acercaba a ellos, ¿verdad? Dice que después de que lo crucificaron, pues ¿qué siguieron haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Pues regresaron a hacer sus actividades normales, ¿verdad? Seguían con su vida, querían regresar. Y pues Jesús, ¿qué hizo? Regresó y él empezó a hacer pues lo que les enseñó. O sea, ya les había platicado, ya les había dicho que era lo que tenían que hacer y pues tenían que regresar a hacerlo. Y pues bueno, aquí en Mateo es muy importante que recordemos toda esta parte del amor porque en Mateo
10:8, a nosotros que somos cristianos, ¿qué nos dice, hermanos? Lo que das en gracia, lo que recibes en gracia, lo damos en gracia, hermanos. Y eso es lo que tenemos que dar nosotros, dar esa gracia y esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Porque de verdad que si tú te has sentido lastimado por alguien cercano a ti, solo recuerda lo que pasó con el Padre, con nuestro Padre Jesucristo, y recuerda que sí Él puede perdonar. Y muchos dicen, no, pero pues bueno, hasta ahí existe una frase, ¿no? Que muchos la conocemos, que dice que sí, que te perdone quién. Sí, sí, ¿verdad? Todos dicen que te perdone Dios, pero yo no. Pero nosotros como cristianos sabemos que no podemos y no tenemos y no debemos decir eso, porque Dios nos perdonó a todos, hermanos. Y entonces, como les mencioné, la falta de amor no es falta de amor propio, es falta de amor hacia los demás, hermanos. Eso sí, recuérdenlo, tenemos que seguirnos amando, perdonando, queriéndonos como iglesia. Si queremos crecer, escuchaba una prédica también de uno de mis hermanos que nos decía, ¿no? Que queremos ver ese avivamiento, queremos ver crecer más esta iglesia. Y la verdad, cuando la veo llena, cuando la veo hasta allá atrás los domingos y que digo, bueno, pues hablan de la anchura y todos queremos esa anchura. Y para lograr eso, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Amarnos más, seguir amando a nuestro prójimo, aprender a perdonarnos y trabajar como un solo cuerpo, hermanos, que es lo que somos, esa iglesia, hermanos. Amén. Y bueno, el segundo punto que traigo, hermanos, es la falta de dignidad, hermanos. Esto nos aleja a veces mucho del amor de Dios, porque pues en realidad sí, muchos no nos sentimos dignos de poder servir a nuestro Padre. Y pues bueno, para eso vamos a hablar un poco del libro de los jueces. Aquí el libro de los jueces, hermanos, recordar que nos mostraba a a un pueblo de Israel recién liberado, ¿verdad? Estaban ellos entrando a la tierra prometida, bueno, ya habían entrado a la tierra prometida y ellos dicen que ya empezaban a estar sedentarios, ya empezaban a ser un pueblo grande, ya empezaban a lo mejor a tener mucha desobediencia. Dicen que era un pueblo inmaduro en ese entonces todavía, porque apenas estaba estableciendo como pueblo, ¿no? Venía de una esclavitud y pues su acervo cultural era de ser esclavo, siempre era de servir y pues no de que ellos solos pudieran estar haciendo algo diferente. Y pues bueno, muchas veces lo comparan, ¿no? Yo leyendo la palabra y algunos estudios nos decía que pues es como esos niños o esos jóvenes que son necios, que cuando te dicen, bueno, todo quieren que haga como mi mamá me dice, ¿no? Tu papá y tu mamá debes de hacer lo que ellos te dicen. Y pues tú eres desobediente, vas y porque tú eres bueno, pues vas y lo haces. O también como cuando, pues para los recién egresados, ¿no? De alguna carrera que quieren empezar a lo mejor con un trabajo bueno y quieres llegar a hacer algo y te piden experiencia, pero pues si no has trabajado, ¿qué experiencia tienes? Así era el pueblo de Israel, no tenía nada de experiencia. Empezaba a caminar y empezaba y continuaba con la desobediencia, porque cuando iban en la tierra, o iban en camino a la tierra prometida, ustedes recordarán todo lo que pasaron, ¿no? Y aquí vamos a hablar a través de un versículo de la Biblia que a lo mejor solo lo mencionan. Es un personaje que se encuentra en el capítulo de Jueces 3:31, hermanos. Si lo pueden proyectar y cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Dice, el siguiente jefe fue Samgar, hijo de Anat, quien tomó un palo con la punta de hierro, aguijada de bueyes, y mató a cientos de filisteos. De esa manera salvó al pueblo de Israel. Recordemos que en ese momento, pues Dios mandaba jueces, ¿no? Mandaba personas para que ayudaran en ese conflicto que se encontraba Israel contra los filisteos, los moabitas, amonitas, contra todos ellos mandaba de vez en cuando jueces para que a lo mejor pudieran estar ahí resolviendo todo lo que estaban haciendo de forma incorrecta el pueblo de Israel. Y este relato, y por qué me encantó tanto este relato de este juez, hermanos, es porque dice que no hay más, no se habla más de él en la Biblia, ¿no? Pero en lo que puedes a lo mejor buscar su biografía, dice que él trabajaba en la agricultura y lo decimos por la aguijada de bueyes, ¿verdad? Esa arma, la verdad yo desconocía que era una aguijada de bueyes. No sé si alguien de aquí conoce qué es una aguijada de bueyes. ¿Alguien lo conoce, hermanos? Bueno, dice que es una arma larga, lo decía, es una arma larga como de 2 metros con una punta de hierro y que se utilizaba en el arado para ir guiando a los bueyes que hicieran su trabajo ahí en el campo, en la agricultura. Y pues te imaginas, este personaje, o sea, no tenía
pues vamos, una experiencia militar. No estaba ni siquiera preparado, ¿no? Era un juez, un agricultor. Y lo hermoso de esto, hermanos, es cómo Jesús, cómo Dios agarra o toma alguien ordinario para hacerlo extraordinario, ¿verdad? Y muchas veces por eso nosotros no nos sentimos llenos de dignidad, porque nos creemos pequeñitos, porque pensamos que Dios no va a hacer nada con nosotros. Eso es lo que traemos nosotros, como les digo, cargando desde nuestro pasado. Nosotros pensamos que no somos valiosos, no terminamos de creer lo que nos dicen siempre, de lo que leemos y de lo que sabemos. Nos hace falta esa fe. Ahí dicen que solo era un hombre obediente y de fe y pudo hacer esa grande hazaña, hermanos. O sea, se imaginan todo lo que hizo en una sola persona. Y en ese momento, en ese entonces también, pues, habla de que los filisteos eran pues, el bando contra el que estaban constantemente peleando, ¿no? Y los filisteos eran herreros y esos herreros eran los que fabricaban en ese entonces, pues, las armas más buenas, ¿no? Para todo conflicto bélico. Ellos eran básicamente pues los guerreros y nuestro personaje Samgar, pues era un simple agricultor y aún así logró su hazaña, hermanos. Así es que pues no se sientan pequeños. Yo así me imagino, ¿no? No sé ustedes algún Samgar, pues yo no sé. Yo crecí en los 80s, 90s viendo películas de actores fuertes, grandes, no como los de ahorita, eran, ándale. Así me imaginaba un Rambo, un Terminator luchando contra 600, ¿no? O sea, sí es complicado. Y luego también, sí, si sigues leyendo y ves y conoces de los siguientes jueces a Sansón, o sea, cuando yo no conocía que era la quijada de bueyes, seguía leyendo y decía, pues que Sansón con una quijada de burro mató a 1000, ¿no? Filisteos. Y yo decía, bueno, a lo mejor pues ya había leído que era la aguijada de bueyes y decía, ahora qué es la quijada de burro, ¿no? Pues dije, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero sí, literalmente sí era una quijada de burros, hermanos. Cuando lo leí que decía que era un instrumento musical, dije, no puede ser que me haya estado engañando, ¿verdad? Pero no, sí, sí era eso, hermanos. Y bueno, hasta este momento, hermanos, en este versículo, de verdad que yo sigo creyendo bastante en el poder que tiene nuestro Padre, cómo utiliza a lo mejor a lo más débil para hacerlo fuerte, para poder seguir adelante, para que todos podamos seguir en la obra de Dios, que es compartir su evangelio con todo el mundo, hermanos. Y saben, yo a lo mejor conocí a Jesucristo ya grande, ¿verdad? Ya, bueno, lo conocí desde pequeño, pero ya de una forma distinta cuando llegué a este lugar y cuando he estado aprendiendo más de su palabra y he seguido creyendo que Él es bueno y que pues obviamente tiene oportunidad para mí y que puedo seguir así. Y cuando lees la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo, de Saulo a Pablo, de verdad que te llena de orgullo saber cómo es lo que puede hacer Dios contigo, cómo tú te has quedado hasta ese momento así. Y pues bueno, después sigues conociendo de Dios, de Jesucristo, sabes que, y nos lo repiten también constantemente, que conocerás la verdad te hará libre, que Jesús es la luz del mundo, que Dios te dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú entras a ese camino y le empiezas a creer, y pues empiezas a lo mejor, como nos decían el fin de semana, bueno, recupera tu nuevo amor, ¿no? O regresa tu nuevo amor. ¿Y por qué muchos hermanos lo perdemos? Muchos a veces estamos, por así decirlo, muertos, porque pues vamos, trabajamos, venimos a la casa de Dios, nos congregamos, pero de verdad no estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Podemos estar aquí mismo en la iglesia y servir y estar alejados de la presencia de Dios porque no estás haciendo lo que Él te pide, no has perdonado, no has ayudado a los demás, no estás haciendo, no nada más se trata de decir las palabras que les estaba comentando hace ratito, es de verdad hacerlo con hechos. Esta falta de dignidad, ¿a quién de ustedes no les han dicho alguna vez, hermanos, esta frase que les dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si no has cambiado? ¿Alguien de ustedes han escuchado esa palabra de verdad? Que en lugar de ayudarte a crecer, a seguir fuerte, la gente allá afuera no sabe, ¿verdad? Que aquí está lleno de gente rota, gente triste, gente necesitada, gente que venimos a buscar esa sanación, que venimos para que nos consuele nuestro Padre, para saber que tenemos una oportunidad cuando estamos tristes y cansados.
Muchos nos dicen eso, no cambias. Obviamente hay que ser objetivos y obviamente se va a ver un cambio. A lo mejor no es de un día para el otro, ¿verdad? Todo es gradual en esta vida. Pero pues nosotros a veces con un simple comentario así te decaes y empiezas a creer, ¿no? Empiezas a creerles en el pasado. Mucha gente de la iglesia se va. ¿Y saben por qué se va, hermanos? Porque nosotros juzgamos cuando están pasando a lo mejor en un desierto, cuando están en su prueba. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? En realidad a veces pues le dices, no, descuidaste algo, a lo mejor estabas haciendo algo incorrecto o por eso te pasan las cosas, pero nosotros somos cristianos, nosotros sabemos y debemos de hacer lo que hizo esa persona, porque tú estás aquí porque alguien te trajo para que conocieras la verdad. Alguien pudo ser un amigo, un familiar, un hermano, un vecino, un conocido, te trajo para que conocieras de Dios. Y cuando tú ves a alguien que está pasando su prueba, no puedes llegar y no puedes juzgarle y decirle, ¿sabes qué? No descuidaste o hiciste algo mal, hermanos. Nosotros no podemos hacer que se sientan indignos, no podemos hacer que flaqueen de esa forma. Y pues muchas veces es porque no lo creemos, hermanos. En Amós, perdón, aquí también la esposa de Oseas, ¿cuántas veces, verdad? O sea, la recogió de donde Oseas iba una vez, dos veces, tres veces fue por ella, hermanos. Todos los que conocen aquí creo que conocen la palabra, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Había perdón porque Dios lo ordenaba, tienes que perdonar. Y si no lo haces, hermano, pues obviamente no vas a tener esa dignidad, no vas a tener eso que necesitas tú para continuar. Y bueno, hermanos, yo sé que esta parte es muy difícil porque eso te aparta y te aleja de Dios. La falta de dignidad, la falta de amor hacia tu prójimo nos ha alejado, hermanos, pero yo siempre he querido y me he guardado en una palabra, y esta palabra quiero que tú te la lleves también este día y que la guardes en lo más profundo de tu corazón, hermanos, porque de verdad es que esto te fortalece cuando tú creas que no vales y cuando tú creas que no has sido lo suficientemente bueno y cuando te quieras alejar de Dios y cuando ya no puedas mal y sea el único recurso que te queda, que la repitas y la repitas y la repitas 1000 veces, hermanos. Y está en Romanos 8:39, que también estoy seguro que todos la hemos escuchado, la conocemos y pues que tenemos que llevarla grabada aquí en nuestro corazón para siempre, hermanos, porque dice en Romanos 8:39, por lo cual estoy seguro que la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa jamás creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto grábenselo, hermanos, porque es verdadero. Dios está para nosotros en cada momento. Cuando tú sientas que ya no puedes, cuando tú ya no te sientas digno de pertenecer a esta casa, digno de Dios, recuerda eso, estas puertas siempre están abiertas, aquí siempre, al menos con nuestros pastores, algunos ministros siempre han estado para abrazarte cuando tú te has sentido triste, solo y abandonado, hermanos. Nunca te olvides de todo el amor que Dios te ha dado, hermanos. Y pues bueno, voy a terminar con esto, hermanos, que es una historia que me gustó bastante, hermanos, y que quiero que también ustedes se los lleven este día para que pues bueno, recordemos el amor de nuestro Padre, ¿verdad? Esta historia habla sobre, a lo mejor algunos ya la han escuchado, y se trata de una historia de un cuadro, una pintura que se encuentra en el Museo del Louvre, Francia, y dice que se llama la historia Jaque Mate, bueno, la fotografía se llama Jaque Mate. Algunos que han escuchado de ajedrez saben que Jaque Mate es cuando ya derrotas a tu adversario, ¿verdad? Los que ya hayan conocido eso, pues bueno, van a entender un poquito más de lo que se trata la historia. Dice que en este museo, en esa pintura se encuentra de un lado el diablo sonriendo, está el tablero de ajedrez, y de este lado se encuentra una persona, ¿no? Un hombre que se siente pues agobiado, triste, cansado porque ve la pintura y está en jaque mate. Pues bueno, dicen que en ese momento se encontraba en un tour unos campeones mundiales, entre ellos el campeón mundial de ajedrez en ese museo viendo la pintura, y iban con un guía turístico. Este guía turístico dicen que les iba mencionando, no, pues cómo se llama cada pintura, ¿no? Así como cuando vas a algún museo y te dicen qué es cada cosa. Y pues bueno, les iban presentando a los campeones y les dijo, esta pintura se llama el día en que Satanás venció al hombre. Y pues bueno, todos
se quedaron viendo, la vieron y se fueron, ¿no? Solo se quedó ahí el campeón mundial de ajedrez y él estaba viendo cómo estaba la pintura, ¿no? Cómo estaba el tablero, cómo se estaba riendo. Y los que seguían pues continuaron y el guía turístico regresó por el campeón de ajedrez que seguía viendo la pintura y la seguía conociendo, ¿no? Y le decía, no piensa continuar con nosotros a este recorrido. Y él decía, es que yo veo, por ser el campeón de ajedrez, muchas cosas que ustedes no ven. Yo estoy viendo algo diferente. Y le decía, y estoy seguro que todos van a tener que cambiarle de nombre a este cuadro, porque en este cuadro está incorrecto. En este cuadro, en este tablero de ajedrez, todavía el rey tiene un movimiento más. Y pues este día, hermanos, hoy quiero decirte que eso es lo que dice Dios, ¿no? El Rey, Dios, Jesús, tiene un movimiento más para cada uno de nosotros. Si tú estás triste, cansado, que te sientes derrotado, recuerda que Jesús tiene todo el poder para ti, para sacarte adelante, para que tú salgas de todo lo que ha estado mal, hermanos. Eso es lo que hoy traigo para ustedes, hermanos. Amén. Y pues bueno, pongámonos de pies, hermanos, vamos a orar. Y bueno, hermano, si tú en algún momento te has sentido también que te hace falta esa dignidad, si todavía tienes recuerdos de tu pasado que te están trayendo o que te están manteniendo alejados de nuestro Señor, y si tienes a alguien que pedirle perdón, a lo mejor no en esta iglesia, en algún lugar, en tu casa, en tu familia, acércate a ellos, hermanos, acércate porque ellos esperan eso de ti. Eso es lo que esperamos todos los que somos hijos de Dios, que llevamos amor a las casas, que nosotros compartamos a cada uno de nuestros hermanos ese amor que necesitan, que nosotros seamos los que tomamos esta primera acción para llegar a ellos, hermanos. Hoy yo les quiero pedir que, pues, si tienes a alguien aquí a quien le tengas que pedir perdón, que si alguien de aquí necesita que tú lo consueles, si tú no te has sentido a lo mejor lo suficientemente bueno, si tú te crees que eres ordinario, puedes ser extraordinario, hermanos. Hoy te invito a que tú le digas al Señor, que tú le digas y le pidas que te dé ese último movimiento, que tengas tú esa posibilidad de poder acercarte más a Él, que tú le digas, Padre, yo te creo, yo soy digno, yo creo que de mí vas a poder hacer grandes cosas. Yo quiero que tú le digas, Señor Jesús, tú eres esa persona que espero que tú has puesto para que yo haga grandes cosas en ti. En este momento, habla tus ojos, abre tu boca y dile al Padre, Señor Jesús, gracias por todo lo que has visto en mí. Gracias por lo que has hecho en mí. Te doy gracias porque tú me has bendecido, porque me has traído hasta aquí, porque estoy, aunque sea cansado, triste, porque esa falta de amor que me haces, tú me la puedes dar, Señor Jesús, porque todo lo que siento yo en mi corazón, tú lo conoces. Todas las cosas tú lo dices, tú lo haces nuevo, Señor Jesús. Renueva mi mente, Padre, renueva mi alma, renueva mi corazón.